¿Cuántos estamos felices por la obra de Dios, por esta cosecha? Que todo sea para honra y gloria de Dios, ¿verdad? Bueno, pero sabemos que todo tiene un principio y un fin. Y hay un personaje que fue usado por Dios en esta semana, una persona que nos vino a bendecir desde República Dominicana. Aquí no aplaudimos y no gritamos, pero sí agradecemos con el corazón. Me gustaría que alzáramos la mano y dijéramos un amén fuerte para Dios y para el pastor que fue usado por Dios esta semana. Creo que todos fuimos bendecidos y estamos siendo bendecidos en este día por Dios y por el pastor que está siendo usado por él. Nuestro pastor Carlos Acosta, la iglesia de Poughkeepsie, le da las muchas gracias y la recompensa, vamos a repetir lo que dijo el pastor Leonel, tal vez no sea en la tierra, pero Dios nos recompensa en la tierra también, pero la mayor recompensa es en el cielo. Que nuestro Dios lo bendiga grandemente a usted y a su familia, porque no es fácil viajar desde allá, dejar a la familia para venir a un lugar lejano. No es fácil, pastor, pero le damos la bendición de Dios. Que Dios lo bendiga, lo siga usando grandemente y que sus labios siempre sean usados para Dios. Pastor Carlos Acosta, Dios lo bendiga. Muchas gracias. Para mí ha sido un gran privilegio poder compartir con ustedes, conocerles. Aunque estamos en lugares diferentes, tenemos una misma esperanza, una misma fe. Yo sé que ayer hubo varias personas que se levantaron para ser bautizados, para tener ese privilegio también. Y hoy algunos serán bautizados, otros están haciendo arreglos para hacerlo más adelante. Si hay alguien acá de los que llegó después que se tomó el voto y vino con los planes de ser bautizado y entregarse a Cristo, hacer su compromiso con Cristo, se acercan al pastor Leo y al pastor Felipe y conversan con él allá detrás. ¿Qué les parece si inclinamos el rostro y oramos? Vamos a orar. Querido Dios, gracias una vez más porque nos permites seguir estudiando tu palabra. Queremos que tu Espíritu Santo continúe con nosotros hoy como ha estado durante todos estos días, y que al mirar tu palabra y lo que tienes para nosotros, que nuestros corazones puedan rendirse a ti por completo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Qué es un héroe? Superhéroe, un héroe. ¿Qué es un héroe? ¿Alguien tiene una idea o quiere compartir su concepto de lo que es un héroe? Alguien que salva, ¿verdad? Una idea muy común acerca de lo que es un héroe, ¿sí? Un héroe tiene esa característica. ¿Qué es un héroe? ¿Alguien más? Alguien que hace cosas buenas, ¿sí? Eso hace un héroe. Una opinión más. ¿Qué es un héroe? Alguien que protege. En todas las culturas, las personas que se han enfrentado a la adversidad con valentía y han inspirado a muchos otros con sus acciones, sacrificios y corazones valientes, han grabado su merecido título de héroe en los anales de la historia. A estas personas a menudo se les recuerda, se les celebra en películas, en cuentos, en historias épicas, en mitos, leyendas de culturas antiguas, en danzas, en canciones de pueblos lejanos e incluso en las profundidades de las cuevas pintadas a mano, porque las acciones de estas personas trascienden el tiempo y el espacio. Pero, ¿qué sucede cuando los héroes se enfrentan a su peor enemigo? ¿Cuál es el peor enemigo de un héroe?
Muchos pudieran pensar que es el archirrival, pero no es así. El peor enemigo de un héroe es la duda, la soledad y el miedo. Son esos sentimientos que acechan en la oscuridad y amenazan con hacer añicos su espíritu valiente. Paradójicamente, son los mismos sentimientos que la mayoría de nosotros experimentamos con frecuencia. Y esto nos hace preguntarnos, ¿son los héroes siempre valientes y decididos? ¿Cómo nace un héroe? ¿Podemos nosotros convertirnos en ese héroe que rescata la princesa o que recupera el tesoro, o en la heroína que lucha contra los prejuicios sociales y se gana la aclamación mundial? Los héroes no son solamente aquellos que hacen algo extraordinario y obtienen el reconocimiento de todos, sino también los que se atreven a desafiar su realidad, a afrontar sus miedos, a afrontar sus dudas y lograr la trascendencia mediante la muerte del ego o del yo. Los héroes no solamente hacen cosas extraordinarias y obtienen el reconocimiento de sus contemporáneos, porque al atreverse a desafiar su realidad, los héroes se enfrentan a sus miedos, a las cosas que lo detienen y lo trascienden. El camino hacia la gloria no es fácil ni tampoco lineal. Sin embargo, a lo largo de las historias de héroes encontramos patrones y arquetipos. Patrones que siempre están presentes en estas historias es la figura del héroe. El villano obviamente nunca se puede quedar, o el archienemigo. El mentor que guía al héroe y lo orienta, y la transformación del personaje. Todo esto se repite a lo largo de la Biblia, a lo largo de la literatura, a lo largo de la mitología y de la cinematografía. Y estos patrones se repiten en todos estos lugares porque reflejan experiencias y retos universales a los que nos enfrentamos todos los seres humanos. Estas historias no solo nos entretienen y nos emocionan, sino que también nos ayudan a comprender y a procesar nuestras propias experiencias para poder encontrarle sentido y propósito a la vida. Obviamente, no todas las historias de héroes que vemos enseñan buenas lecciones, pero sí plantean cuestiones humanas profundas que nos hacen confrontar nuestras propias ideas sobre la realidad. Joseph Campbell, cuando analiza estas historias, al escribir su libro El héroe de las mil caras, descubrió que quienes se convierten en héroes siempre siguen un patrón de transformación a lo largo de la narración. Dentro de la primera etapa del viaje de un héroe, él describe que hay 3 fases: el llamado a la aventura, la decisión de aceptar o rechazar el llamado, y lo que él denomina el cruce del punto sin retorno. Todas las historias que hablan del nacimiento de un héroe, de la transformación de un personaje, comienzan así. Los relatos que siguen la narrativa aristotélica comienzan con la realidad inmediata del protagonista, mostrando su monotonía y su rutina. Si ustedes piensan en cualquier héroe, ya sea de la Biblia o de cualquier película, siempre el héroe está como. Por lo general, los que se convierten en héroes no son los más brillantes, no son los más fuertes, no son los más inteligentes. Mire cualquier película de superhéroe, en su mayoría son tontos. Todo el mundo le hace bullying,
Están ahí siempre en un rinconcito, en una esquina. En la Biblia, por igual, a David lo encontraron ¿dónde? Cuidando ovejas por allá. Cuando llamaron a todos los hermanos para ver quién iba a ser rey, nadie pensó en David. ¿Por qué? Es el niño que anda haciendo el trabajito con las ovejas. Gedeón estaba ¿dónde? Limpiando el trigo. Allí, la monotonía, la rutina. Y esta primera etapa o imagen establece el tono, la atmósfera y el estilo. Y con frecuencia se presenta al protagonista y nos muestra su panorama de antes, lo que es, antes de que la persona inicie el camino a la transformación. El relato presenta un estado de equilibrio, de tibieza, comodidad e incluso resignación. En ese estado, obviamente, la persona no va a llegar a la grandeza si continúa de esa manera. Y ahí entonces es que viene la primera fase que Joseph Campbell presenta, el llamado a la aventura. Porque para que al personaje le ocurra algo extraordinario, debe experimentar algo fuera de lo común. Es cuando de forma quizás accidental o repentina, pero siempre decisiva, se produce un acontecimiento que altera radicalmente ese equilibrio, esa comodidad y la carga de valor de la realidad del protagonista oscila entre lo positivo o lo negativo. Para algunos héroes es que lo pique una araña. Para otros, encontrarse con un grupo de murciélagos en una cueva. Pero el llamado a la aventura es un acontecimiento que nos sacude, que nos hace perder el control y nos incita a responder al llamado. A modo de ilustración, para ir aplicando lo que estamos hablando, voy a parafrasear una historia muy conocida, no la vamos a leer completa, pero sí la voy a parafrasear, que se encuentra en el primer libro de los Reyes, capítulo 17. Ya había caído la tarde y con ella habían caído también los sueños e ilusiones de aquel pueblo polvoriento y seco a la orilla del mar. Según la palabra de Dios, hacía mucho tiempo que no llovía. El sol brillaba donde rompían las olas y el calor era tan agobiante que distorsionaba los pensamientos de los aldeanos. A lo lejos hay una mujer con los ojos hundidos y arrugados por el sol y por la tristeza. Tantos poetas como filósofos dicen que los ojos son la avenida del alma, y los ojos de esta mujer reflejaban las tormentas que habían en su corazón. Esta mujer alternaba sus pensamientos desesperados con la búsqueda de algunos trozos de madera, porque aquel día había decidido hacer un último esfuerzo, rendirse y morir. Lo había intentado todo para sobrevivir y ya no le quedaba absolutamente nada. Su marido había muerto y su hijo yacía enfermo dentro de la casa, pálido y con los huesos sobresaliéndole a causa del hambre. Había intentado durante toda la mañana conseguir comida sin éxito, y en su cocina solo quedaba un poco de harina y aceite. Tan poco que se veía el fondo de los recipientes. Aún está concentrada en su desesperación, en su angustia, cuando se da cuenta que una sombra ha interrumpido su diálogo interior. Levanta la vista y entrecerrando los ojos, distingue a un hombre que, a juzgar por sus zapatos, llevaba varios días caminando. En ese momento reconoce al profeta Elías, que la llama, sediento y hambriento, le suplica un trago de agua y un trozo de pan. Los llamados a la aventura, mis queridos hermanos y amigos,
surgen de formas que desafían la realidad y provocan conflictos internos o externos a los héroes potenciales. En algunos casos, en muchos casos, parece ilógico e irracional hacerle caso a tales llamados o aceptarlo. Sin embargo, son el primer ingrediente para la transformación de un personaje. Ahora yo te pregunto, haciendo una pausa, ¿a qué te ha llamado Dios que parece ilógico aceptar? Dios nos ha llamado individualmente a cumplir un sueño, un propósito, un viaje hacia una aventura en la que nos ha prometido cosas inimaginables. Pero el llamado que Dios hace desafía nuestros sentidos. Y al desafiar nuestros sentidos puede generar preguntas como estas. ¿Cómo puede ser justo pedirle a una viuda que dé lo último que le queda para sobrevivir? Parece ilógico, ¿verdad? Parece una locura. ¿Cómo puede pedirnos Dios que amemos a nuestros enemigos? ¿Cómo puede pedirnos que perdonemos a nuestros agresores? ¿Cómo puede Dios pedirnos que guardemos el sábado a riesgo de perder nuestras carreras o estudios o trabajo? ¿Cómo puede pedirnos que demos del poco dinero que nos queda en los bolsillos cuando lo que tenemos no es suficiente para pagar nuestras deudas? ¿Cómo puede Dios pedirnos todo lo que tenemos? ¿Cómo puede pedirnos que renunciemos a lo que más nos gusta, a lo que más queremos? ¿Es que está ciego? ¿Es que no ves nuestra realidad? No es raro sentir la tentación de rechazar el llamado o postergarlo. Y si eso te está pasando, que aunque Dios te está llamando, estás rechazando el llamado, lo estás postergando, no te desesperes, porque esto es solo un indicio de que el egoísmo humano se aferra a nuestra alma interior como un parásito que trata de controlarnos para que no tomemos la medicina necesaria. Le pasó a la viuda y nos pasa también a nosotros. Volviendo a nuestra historia, considera la respuesta de la viuda a las repetidas peticiones del profeta. Ella respondió: vive el Señor tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente tengo un puñado de harina en una tinaja y un poco de aceite en una botella. Y he aquí que estaba recogiendo un par de leños para entrar, prepararlo para mí y para mi hijo, a fin de que lo comamos y muramos. La respuesta de esta mujer ejemplifica las situaciones en las que las personas ni siquiera tienen lo estrictamente necesario para sobrevivir, por lo que se aferran a lo poco que tienen por miedo a perderlo todo. Pero esto es lo único que tengo, y si suelto lo único que tengo, ¿qué me queda? La viuda podía incluso haber llegado a la conclusión de que su vida no tenía sentido. Atravesaba por un momento de incertidumbre y miedo. Incertidumbre y miedo. No parecía haber esperanza. Había perdido a su marido y luchaba por alimentar a su hijo enfermo en una época de escasez. Desde una perspectiva social, era vulnerable y estaba marginada. Era una viuda sin recursos en una sociedad en que las mujeres solían ser denigradas y dependían de la protección de los hombres. Es probable que, al igual que la viuda, estemos viviendo una vida, una situación difícil, sin trabajo, con un matrimonio hundido, sin familia, fracasado en la escuela o endeudados hasta el cuello. Y por mucho que nos esforcemos,
y que trabajamos y que luchamos, no conseguimos lo que buscamos. Sin embargo, Dios conoce nuestros corazones, comprende nuestras necesidades. Por eso Elías le dijo en el versículo 13 y 14 del libro primero de los Reyes, capítulo 17, no tengas temor. ¿Qué fue lo primero que le dijo le dijo Elías a la viuda? Elías le está diciendo: dame un trago de agua y un bocado de pan. Y la viuda dice: pero lo único que me queda, lo único que tengo es un puñado de harina y un poquito de aceite en la botella. Y con esto estaba pensando hacer algo para que mi hijo y yo lo comamos y nos sentemos allí a esperar la muerte. La respuesta de Elías es: no tengas temor. ¿Por qué le dice Elías no tengas temor? Porque el temor al futuro, el temor a lo que va a pasar mañana, esa incertidumbre nos impide a nosotros responder muchas veces al llamado que Dios nos está haciendo. El temor impide que logremos las bendiciones y la transformación que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y Elías le dice: no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero de ello hazme a mí primero una torta pequeña y tráemela. Otra vez le insiste: a mí primero. Después harás para ti y para tu hijo, porque así ha dicho Jehová el Señor, Dios de Israel: la harina de la tinaja no se acabará y el aceite de la botella no faltará hasta el día en que el Señor dé lluvia sobre la superficie de la tierra. Esta promesa demuestra que Dios cuida de todas las necesidades materiales y emocionales de sus hijos. Y aunque la viuda estaba en una situación desesperada, sin recursos, Dios, en la persona de su profeta, la visitó y le ofreció una invitación para cambiar de vida. ¿Qué pidió Dios a cambio? Lo único que Dios pidió a cambio es que su petición ocupara el primer lugar. Muchas veces nosotros queremos la bendición de Dios, queremos que Dios nos proteja, que Dios nos saque de la situación en que nos encontramos, que nos ayude en nuestra vida matrimonial, en nuestra vida familiar, en nuestro trabajo, con nuestra salud, pero no estamos dispuestos a renunciar a nuestros propios deseos y a nuestras propias necesidades. Dar a Dios el primer lugar en nuestra vida significa reservar tiempo y recursos para Él. Dios nos pide que lo pongamos a Él en primer lugar antes que cualquier otra cosa, incluyendo nuestra familia, amigos, trabajo, estudio, lo que sea. Dios nos pide que hagamos sacrificios para servirle. Significa poner sus mandamientos, sus valores, sus principios por encima de nuestros propios deseos y necesidades. Hacer esto, no les voy a mentir, nunca ha sido fácil. Y es por eso que muchos rechazan el llamado. ¿Qué promesa te ha hecho Dios? ¿Qué sueño ha puesto Dios en tu corazón? Dios está siempre presente en nuestras vidas, incluso en los momentos más difíciles, en los momentos de soledad, en los momentos de incertidumbre, en los momentos de dolor, en los momentos de nuestras continuas y constantes caídas. Conoce nuestras necesidades y está dispuesto a satisfacerlas. Pero debemos cruzar el umbral de la duda, lo que Josh Campbell llama el punto sin retorno. ¿Qué es el punto sin retorno? El punto sin retorno es una barrera en la que convergen todos los conflictos internos y externos para impedir que el héroe potencial tome la decisión de aceptar el llamado. Es donde la realidad choca con el llamado que Dios te hace y la persona tiene la oportunidad de aceptar la promesa o rechazarla.
Es el momento donde estamos ahí batallando. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Cruzo o no cruzo? ¿Me entrego o no me entrego? Una vez que se cruza el punto sin retorno, la vida nunca volverá a ser la misma. Cuando una persona recibe este llamado, aceptarlo no es una decisión que la persona debe tomar libremente por sí misma, no por engaño ni por error. Debe ser una aceptación firme y personal al llamado. En el caso de la viuda, tras oír la promesa que se le hacía su existencia, tenía la capacidad de aceptar el llamado o no, de cruzar o no ese umbral, de actuar o ceder a la duda. Se detuvo a reflexionar sobre todo lo que había acumulado a lo largo de su vida y se dio cuenta de que nada le había aportado satisfacción y la plenitud que anhelaba o necesitaba. A pesar de haber invertido tanto esfuerzo, tiempo y energía, se sentía insuficiente, agotada. Sin embargo, en medio de su desesperación, se dio cuenta que había alguien que podía llenar ese vacío, que podía satisfacer sus necesidades y ser más que suficiente para ella. Era Dios que le estaba llamando a una aventura inimaginable y transformadora a su lado. Se dio cuenta que solo a través de su amor y su presencia podría encontrar la verdadera felicidad y el sentido a la vida. Y así, con una firme determinación, horneó el último bocado de pan. Quemó sus barcos, derribó sus puentes, porque ya no había vuelta atrás. Decidió confiar de una forma en la que pocas personas llegan a experimentar. Fue en un punto similar sin retorno cuando ya David llegó al campo de batalla y vio al gigante cara a cara. Una cosa era decir, déjenmelo a mí que yo le voy a enseñar que hay un Dios en Israel. Y otra cosa era llegar al campo de batalla y verse cara a cara con el gigante. David tenía la oportunidad de decir, bueno, como que me equivoqué y dar media vuelta como habían hecho los demás. Pero decidió confiar en Dios y avanzar. Fue en ese mismo lugar donde Abraham, en ese mismo punto sin retorno, cuando Abraham extendió el brazo con el cuchillo para sacrificar a su hijo. Porque esta decisión siempre llega en un momento de extrema necesidad, provoca angustia, provoca desesperación, incertidumbre. Y es cuando el futuro héroe tiene la oportunidad de cumplir el propósito de Dios. Pero él o ella debe encontrar el valor y la fe para aceptar el llamado. Es una invitación que Dios hace a unirse a algo más grande que uno mismo, a una misión más importante que nuestros intereses personales. Es un llamado a defender la vida, a andar por la vida, tomado de la mano de Dios. Aceptar el llamado significa estar dispuesto a afrontar retos, a salir de la zona de comodidad y tomar partido de la vida de la mano de Dios. ¿Duele? A veces. ¿Es fácil? Tal vez no. Sin embargo, a menos que decidas cruzar ese umbral, no podrás experimentar una vida de transformación y bendición. Así es como nace un héroe. Aún queda mucho camino por recorrer, pero has iniciado el proceso de transformación cruzando el punto sin retorno. La viuda aprendió que cuando se toma una decisión valiente y se abandona todo lo conocido, se puede encontrar una vida llena de propósito y realización que va mucho más allá de las riquezas o posesiones materiales. Desde aquel día, en efecto, harina y aceite no faltaron.
vio el poder de Dios en su vida y en la de su hijo y nunca volvió a ser la misma. Entregarlo todo a Dios, entregarse a Dios, puede parecer aterrador, pero es necesario si queremos ver la multiplicación de la harina y el aceite en nuestras vidas. Al renunciar a nosotros mismos y aferrarnos a Dios, podemos experimentar su presencia y su poder. Pero incluso después que una persona acepta el llamado y haya iniciado el viaje, a veces no es fácil aceptar los cambios y bendiciones que conlleva la transformación. No ha sido así en el pasado, no lo es en el presente, ni lo será en el futuro. Porque implica renunciar a nosotros mismos, renunciar a nuestro ego, a nuestro yo. Renunciar a lo que somos y morir a nuestro ego. Es un proceso en el cual Dios llama al individuo a aventurarse fuera de su zona de comodidad y enfrentarse a retos y peligros. Como la viuda, queremos aferrarnos como humanos a lo seguro, a lo que tenemos, y dar el salto nos da temor. Pero es en ese punto donde la persona se enfrenta a la decisión crucial sobre si seguir adelante o no. En si sobre continuar o devolverse. Y en esta mañana yo te pregunto, ¿en qué etapa de tu llamado te encuentras? ¿Estamos claros que Dios nos está llamando, sí o no? ¿En qué etapa te encuentras? Es posible que hayas llegado a un punto donde te sientes que estás atascado y has ido acercándote a Dios, pero te has quedado como ahí, atascado y no avanzas, con temor de dar el siguiente paso. Es en ese momento donde es necesario ejercitar la fe, depositar la confianza en Dios. Confiar en que Dios actúa de forma sutil y que Él va a estar a mi lado acompañándome en esa decisión. Y si todavía no has cruzado el punto sin retorno, es hora de que te prepares para hacerlo. Hornea ese último bocado de pan y ofrécelo a Dios. No postergues más tu decisión. Deja que Él tome las riendas de tu vida y te lleve a donde Él quiere que vayas. No tengas miedo de avanzar, no tengas miedo de seguir adelante y de dejar atrás la duda y el miedo, porque con Dios delante, con Dios al control de su vida, nada ni nadie te impedirá ser un héroe de la fe. Durante todas estas noches hemos estado predicando y hay muchas personas que han tomado la decisión de cruzar el punto sin retorno, de dejar atrás la duda, la incertidumbre, el miedo. Ha sido una batalla. Desde acá arriba ustedes no lo ven, desde allá abajo ustedes no lo ven, pero desde acá arriba yo puedo ver las luchas de las personas queriendo levantarse, queriendo decir, y es una batalla, nunca ha sido fácil. Pero cuando se toma la decisión de arrojarse en las manos del Todopoderoso, de entregar sus vidas a Dios por completo, la vida nunca vuelve a ser la misma. Lo que el Espíritu Santo produce en nuestra vida, la paz, la seguridad, la certeza de que hemos tomado la decisión correcta, de que hemos tomado el camino que Dios quiere que tomemos para poder bendecirnos y transformarnos y cambiar nuestra vida, es confirmada por el Espíritu Santo. En estos momentos vamos a presenciar un hermoso bautismo. Tenemos 4 preciosas almas. Hay más que se levantaron a ser bautizadas, pero como les mencioné en noches anteriores, algunas tienen que hacer algunos arreglos de matrimonio y otras cosas. Y hay otras que también están luchando.
pero tienen su decisión. Y en estos momentos vamos a presenciar este hermoso bautismo para hacer una invitación, luego una invitación final. Si hay alguien, nunca es tarde mientras estamos vivos, si hay alguien de los que está acá presente que durante las noches se ha levantado, o no importa que no se haya levantado, pero que quiere cruzar el punto sin retorno, que quiere tener el privilegio, la oportunidad de ser bautizado como Jesús lo fue, todavía hay oportunidad, ¿verdad que sí, pastor? Pueden acercarse al pastor Leo, pueden pasar acá detrás y hay un equipo preparado, listo para ayudarles a ponerle la ropa, ponerle la bata para que puedan también participar de esta maravillosa experiencia. El Señor todavía está llamando, está con los brazos abiertos esperando. Así que no te detengas, no tengas temor. Si sientes el deseo, si sientes que el Señor te está llamando, si sientes que este es el momento, esta es tu oportunidad.
Se cuenta la historia de John Griffith. John Griffith tenía un trabajo muy especial y era que él trabajaba en una cabina que se encontraba sobre el río Mississippi, en una especie de puente, y a John Griffith le correspondía activar allí en la casa de máquinas ciertas palancas para cuando los barcos viniesen cruzando por el río Mississippi, él tenía que levantar el puente por el cual cruzaba un ferrocarril. Y su trabajo era sencillo: cuando escuchaba el ferrocarril que venía, bajaba el puente para que el ferrocarril cruzara, y cuando venían los barcos, pues levantaba el puente. Un día llevó a su hijito de 6 años a conocer el lugar, y mientras estaba allí contándole anécdotas sobre cómo el río había crecido una vez que inundó ambos lados, el tamaño de los barcos que cruzaban por allí, se desconcentró y de repente escuchó que el tren venía bastante cerca y él no había activado la palanca para que el puente bajara. En el tren venían 600 personas, y John Griffith salió corriendo y trepó por donde pudo para llegar a la casa de máquinas, y cuando activa la palanca no se percató que su hijito de 6 años había corrido detrás de él por donde él mismo había bajado, y una de sus piernitas había quedado atrapada en los engranajes del puente. Y ahora John Griffith se encontraba ante un dilema, porque detuvo el puente y razonó: si dejo que el puente siga bajando, mi hijito va a ser triturado por toneladas de metal allí. Y si no lo hago, las 600 personas que vienen en el tren van a caer, se van a descarrilar hacia el río y van a perecer. John Griffith no tenía mucho tiempo para pensarlo, así que con lágrimas en los ojos hizo lo que él entendía que era correcto. Bajó la palanca del puente y vio como toneladas de metal trituraban a su único hijo de 6 años. Cuando el tren pasa, John Griffith levanta la vista con los ojos llenos de lágrimas y ve que las personas van en los vagones del tren, algunos jugando cartas, otros tomando café, otros tomando alcohol, otros riendo. Y él les grita: yo sacrifiqué a mi hijo por ustedes, ¿y es que acaso a ninguno de ustedes les importa? Y la gente siguió su camino indiferente, como si nada hubiese pasado. Hace 2000 años algo similar ocurrió. El Dios del cielo envió a su único hijo a morir para salvarte a ti, para salvarme a mí. Una muestra de desprendimiento, de amor, de entrega. La pregunta es: ¿qué haremos nosotros en respuesta al gran amor y al gran sacrificio de Dios al entregar su Hijo por nosotros? ¿Seguiremos como las personas de aquel tren, indiferentes en nuestros quehaceres, en nuestra rutina diaria? ¿O le responderemos con amor a aquel que nos amó tanto, que estuvo dispuesto a morir por nosotros? ¿Qué más puede hacer Dios para demostrarte que te ama y que eres importante? ¿Qué más puede hacer Dios para convencerte de que rindas tu vida a Él? ¿Qué más puedo yo decirte de lo que te he dicho esta semana para que entiendas que Dios te ama y que Dios te está llamando a vivir una aventura inimaginable a su lado? Yo quiero orar. Es la última oración ya que voy a tener con ustedes, porque ya hoy concluye mi participación acá. Pero quiero orar por aquellas personas que, aunque hoy no participaron del bautismo, pero que están haciendo sus planes para en un próximo bautismo hacer su compromiso con el Señor. Yo sé que aquí hay personas como Eva. ¿Dónde está Eva? Anda por ahí. Allá está Eva. Eva ya tiene sus arreglos, está haciendo sus arreglos
para en un próximo bautismo ella estar ahí. Yo sé que están Julio y su esposa, no he visto a Julio hoy por acá, pero también tomaron su decisión y van a hacer sus arreglos para en un próximo bautismo, desde que resuelvan las situaciones que tienen, para también participar. Sé que María, Magali, Alexania también han tomado su decisión y están haciendo arreglos pertinentes. Hay algunas cositas que tienen que arreglar. Y me gustaría, María, Magali, Alexania, orar por ustedes también. ¿Se pueden poner en pie ahí donde están? Quiero tener esta última oración por ustedes en este día. Yo sé que el Señor tiene grandes cosas para ustedes, que el Señor les va a bendecir y el Señor va a aclarar muchas cosas que nosotros como humanos no entendemos hoy todavía. ¿Hay alguien más en esta tarde, ya tarde sí, que quiere que oremos para que el Señor confirme esa decisión que tienen en su corazón? ¿Hay alguien que no ha sido bautizado y desea? Voy a estar orando por ti, Eva, también, para que el Señor ayude a agilizar esos procesos. Yo sé que lo tuyo es rápido. ¿Hay alguien más que quiere que en esta tarde lo incluyamos en esta oración? Alguien que no ha sido bautizado, que no ha hecho su compromiso con el Señor y quiere que el Señor le permita prepararse para dar ese importante paso lo más pronto posible. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien acá que quiere decirle: Señor, quiero quemar mis barcos, derribar mis puentes, porque quiero avanzar como la viuda, tomado de tu mano? ¿Puedo esperar a alguien más que en esta mañana quiera decir: Señor, estoy haciendo mis arreglos, mis planes para entregarme a ti, para hacer mi compromiso público contigo? Si hay alguien más, te voy a pedir que ahí mismo donde está, te ponga en pie para incluirte también en esta oración que vamos a tener. No tengas temor, le he dicho toda la noche, fue lo que Elías le dijo a la viuda. No tengas temor, porque cuando te pones en las manos de Dios, lo único que podemos obtener es bendición y victoria. Vamos a tener esta palabra de oración. Si hay alguien que todavía siente el deseo y está luchando allí y quiere que oremos por él, puede levantar su mano allí mismo donde está. Puede levantar su mano allí mismo donde está y vamos a tener esta oración especial. Le pido que me acompañen en estos momentos inclinando sus rostros y cerrando sus ojos. Querido Dios, te damos gracias por esta maravillosa semana. Te doy gracias por tantos hijos tuyos que te aman y que están dispuestos a responder con amor al sacrificio que hiciste por ellos. Tú mejor que nadie conoces, querido Dios, las dudas de cada quien, las luchas, sus batallas. En tus manos, oh Padre, le ponemos para que conforme a tu voluntad, tu Espíritu Santo vaya aclarando cualquier duda e incertidumbre que haya y que en tu nombre puedan obtener la gran victoria. Te imploro por aquellos amigos que nos están mirando a través de las plataformas digitales, para que tu Espíritu Santo y gracia le acompañe a ellos también. Y oh Dios, que también puedan ser movidos a hacer un compromiso, un pacto hermoso y precioso contigo. Bendíceles grandemente. Ya yo regreso a mi país en la noche del lunes, pero espero, querido Dios, desde allá poder recibir la noticia de que muchos de nuestros amigos y amigas que están acá materializaron esa decisión que han manifestado de ser bautizados. Pueda verles a través de las redes sociales cuando esto pase
y pueda gozarme, querido Dios, porque han inscrito su nombre en el libro de la vida. Gracias por tu bendición, gracias por estas preciosas almas que han venido a ti. Y te agradezco el privilegio también de poder, querido Dios, trabajar junto al pastor Felipe, al pastor Leo y a esta iglesia en la proclamación del Evangelio. Gracias una vez más, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Bendiciones, bendiciones, se les aprecia, un placer.